para su correcto crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, esta definición es la que siempre vamos a tener en cuenta cuando estemos haciendo este examen y es la que nos va a definir en el grado de qué manejo le tenemos que dar al feto. A lo largo del embarazo va a haber ocasiones en las que el feto va a necesitar ser sacado de la madre, por así decirlo, de una manera pues, prematura, porque de esta forma vamos a preservar su vida, a pesar de que lo metamos a cuidados intensivos, etcétera, pues es una manera de preservar su vida. Bueno, es importante mencionar que el bienestar fetal no siempre se va a cumplir durante la gestación, ¿ok? Pero esto a veces no es tan grave, o sea, no hay que intervenir tantas veces, o sea, tan prematuramente al feto, debido a que él mismo tiene, él o ella misma, tienen mecanismos compensadores que los permiten resolver. O sea, como acelerar su corazón o los movimientos o diferentes tipos de, bueno, definiciones. Estas definiciones son, digámoslo así, definiciones operacionales que vamos a tener que tener en cuenta a lo largo de todos los tipos de mecanismos, de exámenes, de pruebas del bienestar fetal, ¿ok? La variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, la aceleración y desaceleraciones, todas estas nos van a indicar el bienestar fetal a pesar de que utilicemos pruebas diferentes, ¿ok? Entonces, ¿qué es la variabilidad? Son fluctuaciones irregulares de la basal, o sea, como bien lo dice el nombre, es qué tanto varía la frecuencia cardíaca del feto. Las aceleraciones las vamos a dividir en dos definiciones operacionales. Si es mayor a 32 semanas, son 15 latidos por minuto por 15 segundos. O sea, que el latido aumenta, es una regla que es 15 por 15, si es mayor a 32 semanas. Entonces es una mnemotecnia, 15 por 15. Si durante 15 segundos aumenta el latido, los latidos 15 veces, o sea, 15 latidos por minuto, significa una aceleración. Y esto es bueno, debido a que nos indica que el feto tiene mecanismos para poder compensar el gasto cardíaco. Es como cuando haces ejercicio. Cuando tú haces ejercicio, tú quieres que tu corazón se acelere contigo, porque si no se acelera, obviamente tus órganos no van a tener el oxígeno necesario para seguir funcionando. Pero si el feto es menor a 32 semanas, en esta regla, en vez de 15 por 15, va a ser de 10 por 10, o sea, 10 latidos por minuto por 10 segundos. Las desaceleraciones se van a dividir en tempranas, tardías y variables. Y las variables se dividen en muchas más, pero pues no las vamos a ver, porque ya es meterse como a cosas un poquito más de especialidad. Lo que nosotros queremos es pues realmente interpretar los resultados. Entonces, las desaceleraciones tempranas no son muy específicas debido a que a veces la cabeza del feto puede estar comprimida y esto nos va a hacer pensar que puede haber un problema, pero no significa necesariamente que el bebé se encuentra en un estrés. En cambio, las desaceleraciones tardías siempre indican una pobre oxigenación fetal, ¿ok? Y las variables, que es una combinación de ambas, se pueden ver durante el parto y dependen de las semanas de gestación y el tiempo del parto, o sea, cuánto tiempo lleva en la madre en parto. Oye. Bueno, estos son estados fisiológicos del feto, pero en el artículo que leí es que son útiles para entender la fisiología, pero rara vez son utilizados en la clínica. Pero me pareció importante ponérselas para que lo conozcan, ¿no? Entonces, tenemos 4 fases y pues lo que nos importa aquí es diferenciar las características de cada una. La primera es de reposo, la segunda es del sueño activo o el REM, la tercera es de movimientos oculares continuos, pero ausencia de movimientos corporales, y pues la 4 es la vigilia, ¿no? Cuando el bebé está haciendo movimientos con sus manitas y con sus piecitos. Aquí se me olvidó acreditar la presentación de mi compañera, pero la tomé de una presentación pasada. Bueno, ¿qué queremos ver
con estos estudios de vitalidad fetal? Bueno, como ya les comenté, la frecuencia cardíaca más el nivel de actividad, o sea, las pataditas, los movimientos del bebé y el grado del tono muscular del feto son predictores sensitivos a la hipoxemia y acidemia. Pero vean aquí, dice predictores sensitivos, no son tan específicos, tienen un valor predictivo negativo muy bajo. Son muy sensitivos, pero son poco específicos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y no porque una prueba, que más adelante les voy a hablar, salga negativa o salga mal, entre comillas, significa que el feto tiene algo malo, sino significa que hay que investigar aún más. ¿Ok? Tengan en cuenta, las pruebas son muy sensitivas, pero son poco específicas. La habilidad del feto para compensar con su respiración, movimiento y frecuencia cardíaca nos indican que es capaz de responder a los diferentes estresores, tanto externos como internos, ¿no? Como ya les comenté, cuando las aceleraciones son buenas debido a que pues, indican que el corazón tiene la capacidad de responder, que hay una madurez neurológica buena para que el feto pueda responder a los estresores. Ok, las pruebas fetales de bienestar fetal no se hacen a todos los pacientitos, o sea, a las madres de los fetos, no se lo hacen a todos. Realmente son muy poco útiles si lo hiciéramos en modo universal, ya que, como ya les comenté, el valor predictivo negativo es solamente un 50%, ¿ok? Entonces, esto se debe a que las pruebas de bienestar fetal se basan en signos fisiopatológicos, o sea, signos de algún tipo de malestar o de enfermedad. Entonces, es como si nosotros pensáramos que todas las fiebres son infecciones en un adulto, lo cual no es el caso. Lo mismo pasa con las pruebas de bienestar fetal. No todas las pruebas indican cosas malas, simplemente tenemos que investigar aún más. ¿Ok? Y estas son las indicaciones que le saqué de este review, que a pesar de que sea del 2009, yo lo vi bastante completo y bastante bueno, me gustó mucho y no encontré otro review de estos tipos de temas, o sea, del bienestar fetal como un todo, sino que otros reviews se enfocaban en un solo examen de bienestar fetal. Y bueno, tenemos que la disminución del movimiento fetal, pues la restricción de crecimiento intrauterino, ya sea simétrico o asimétrico, como vimos en la clase pasada, enfermedades maternas como la hipertensión, disfunción de la tiroides, diabetes, o sea, lo típico que vemos en madres con muchos factores de riesgo, ¿no? Y vale la pena mencionar que incluso con, como ya vimos, el síndrome antifosfolípido y con el lupus, madres que tengan algún tipo de desorden autoinmune, también hay que hacerles estos exámenes. Gestación múltiple, prematuros pretérmino con ruptura de membranas, en abnormalidades del fluido amniótico, en, embarazo postérmino, en muerte fetal, aloinmunización, trauma fetal, en sangrado vaginal inexplicable y en parto pretérmino. Estas son las indicaciones que nos tienen que hacer eh, poner al feto a pruebas de bienestar fetal, pero hay muchas pruebas y no todas las vamos a hacer, ¿ok? Sino que depende de en qué sospechemos y en el tiempo de gestación son las pruebas que vamos a aplicar, ¿ok? Estos son los métodos más famosos o más estudiados que podemos hacer a los fetos, ¿ok? A los bebés. Vemos que tenemos el conteo fetal del movimiento, la prueba de no estrés, el perfil biofísico, que es el perfil biofísico pero modificado, que es un poquito más corto, el ultrasonido, el velocímetro Doppler y los test de contracción o test de oxitocina. Y pues quizás si depende de dónde habrán estudiado, habrán visto más o habrán visto menos, como por ejemplo respiraciones fetales, ¿ok? Y es importante mencionar que de manera general, cualquier signo que indique una enfermedad en el feto podría ser tomado como una prueba de bienestar fetal, pero
de nuevo, son muy pocos específicos y pues en todos los estudios que se han hecho se han visto que estos son los que más han sido estudiados y los que más dan un valor predictivo positivo mejor para la patología del feto. Ok, ahorita vamos a empezar a hablar de las pruebas de bienestar fetal. Ya terminamos de hablar como que de las generalidades. Ahorita vamos a ir prueba por prueba. Y en cada prueba les voy a hacer 4 preguntas, ¿no? O sea, no se las voy a hacer, están plasmadas en la PowerPoint, no se preocupen. Entonces, las preguntas que nos vamos a contestar son: ¿qué mide la prueba? ¿Cómo hago la prueba? ¿Cuáles son los posibles resultados? Y una vez que tenga el resultado, ¿qué tengo que hacer con este, ¿no? ¿Cómo lo interpreto y qué hago al respecto? Bueno, la percepción materna del movimiento fetal. Bien lo dice el nombre. ¿Qué mide la prueba? Bueno, son los movimientos fetales percibidos por la madre. ¿Cómo hago la prueba? Pues realmente no existe un movimiento, no, pues cada hora tiene que sentir por lo menos 30 movimientos o 15 movimientos. No, realmente no existe un valor como tal, sino es que cada madre funciona como su control con su hijo. Entonces, tenemos que ir preguntando a la mamá que vaya registrando, ya sea en un papelito o en cualquier tipo de herramienta, el número de movimientos que tiene su hijo a lo largo de una hora o incluso todo un día. Y dependiendo de estos movimientos fetales, vamos a saber si hay un incremento o un decremento, que es lo que nos compete ahorita, ¿no? Y nomás como dato, en los movimientos fetales aparecen desde las primeras semanas de gestación, pero se vuelven perceptibles para la madre alrededor de las 20 semanas de gestación. ¿Y cuáles son los resultados? Ya se los comenté, en disminución o aumento de los movimientos. ¿Y cuál es el manejo? ¿Qué pasa si notamos, si la madre viene a decirnos que su hijo se mueve menos de lo normal? Bueno, tenemos que saber que esta prueba tiene un valor predictivo positivo bajo, o sea que es muy sensible, pero es muy poco específico de una enfermedad fetal, ¿ok? Y a pesar de que tiene un valor predictivo positivo bajo, se sigue usando en semanas cercanas a las 40 semanas para saber si hay que inducir al parto, aunque hay poca evidencia al respecto. Es lo que menciona el artículo, que a pesar de que no hay mucha pues evidencia, se sigue utilizando, pero yo entendí por lo que dice el artículo que es más para situaciones cercanas al parto. Si sabemos que ya la madre tiene una enfermedad que puede provocar un parto en pretérmino o algún tipo de interrupción en el embarazo, tenemos que tener en cuenta que pueden disminuir en los movimientos fetales. ¿Tiene algún comentario de hacer en Sí, este? sí, lo que puede ¿La dejamos? correcto lo que mencionas, porque casi siempre me escuchan, no sé si me escuchan bien. Se cortó un poquito, pero ya la escuchamos, doctora. Ah, ok, déjame acomodarlo, es que no. ¿Ya me escuchan mejor? Sí. Sí. Bueno, en realidad, cuando nosotros solicitamos este tipo de pruebas, lo que nosotros tenemos que considerar son precisamente eso, las comorbilidades, y saber que este tipo de pacientes que ameritan una prueba o un estudio es para poder evaluar qué tan a corto plazo está la resolución de la gestación. Esto quiere decir y nos obliga a pensar que esta prueba tiene un margen de tiempo en el cual es predictible o que es favorable inclusive para tomar una decisión, y estamos hablando de una semana. Esto quiere decir que si nosotros le hacemos una prueba o cualquiera de estas pruebas o la prueba completa de bienestar fetal a la paciente, al embarazo, va por así decirlo, tenemos una semana como margen de bienestar o de confiabilidad para poder saber si realmente este producto puede estar en buenas condiciones todavía dentro de la mamá o ya hay que sacarlo, ¿no? O sea, a eso me refiero. Y lo importante aquí es que sí son casos donde hay una comorbilidad agregada, si la paciente tiene antecedentes o tiene durante el embarazo el desarrollo de alguna patología agregada. Muy bien, vamos a continuar entonces, Vicente. Gracias, doctora. Ok, ahorita vamos a hablar de la prueba sin estrés. La prueba sin estrés, vale mencionar que es una prueba reactiva. Es confiable, pero en un resultado no reactivo
no es específico y, como ya les mencioné, tenemos que averiguar más. ¿Esto qué quiere decir? Que si si el resultado de esta prueba es bueno, podemos confiar de que el bebé se encuentra bien. Pero si el resultado es, entre comillas, malo, no podemos decir que el bebé se encuentra en un muy mal estado, sino hay que hacer más pruebas, ¿ok? No más eso de aclaración. ¿Qué mide la prueba? La prueba sin estrés. Bueno, la prueba sin estrés mide en un feto sano que este puede acelerar el corazón temporalmente en reacción a un estímulo como en las contracciones uterinas, ¿ok? Esto, pues prácticamente es simplemente ver si el feto puede responder a, digamos, las contracciones uterinas o puede responder a diferentes tipos de, como posición materna, en donde lleva un cambio de presión y el feto tiene que, de alguna manera, acelerar su corazón para mantener una buena oxigenación. Es prácticamente saber que el corazón del feto funciona bien. ¿Cómo hacemos la prueba? Pues colocando en decúbito lateral a la paciente y vamos a medir la frecuencia cardíaca fetal y la actividad uterina. En la actividad uterina la vamos a medir con un transductor y esta prueba tiene que ser durante 20 a 40 minutos, ¿ok? No es como que, sí, se encuentra bien y bye. No, hay que medirle por un lapso de tiempo prolongado, 20 a 40 minutos. Como ya les comenté, ¿cuáles son los resultados? ¿Es reactivo o no reactivo? Reactivo, que es entre comillas lo bueno, es la presencia de dos aceleraciones en 20 minutos con o sin movimientos fetales. ¿Esto qué quiere decir? Que las aceleraciones, como ya les dije al principio, son entre comillas buenas, ¿ok? Entonces, una prueba reactiva significa que el bebé reacciona, que tiene competencia para, o sea, tiene mecanismos de adaptación. Una prueba no reactiva es la ausencia de dos aceleraciones en 40 minutos o con o sin estimulación acústica. Quizás dependiendo de dónde habrán leído, pueden pensar que la estimulación acústica es otro tipo de prueba de vitalidad fetal, pero realmente es parte de la prueba sin estrés, porque mide lo mismo. Entonces, una vez que hacemos la prueba sin estrés durante 20 o 40 minutos y no notamos ningún tipo de movimiento fetal o de variabilidad de la frecuencia cardíaca, podemos poner la estimulación acústica. Y una vez que hayamos tenido la estimulación acústica negativa y ausencia de aceleraciones en 40 minutos, podemos decir que es un test no reactivo. También vale la pena mencionar que vean que la prueba no reactiva es ausencia de aceleraciones, no presencia de desaceleraciones, ¿ok? ¿Y cuál es el manejo? Bueno, como ya les comenté, si el feto no reacciona en 20-40 minutos, podemos probar una prueba acústica para ver si esto lo estimula de cierta manera. Y vale la pena mencionar que dependiendo de las semanas de gestación, el 50% será reactivo a las 24 a 28 semanas y el 85% de las 28 a las 32 semanas. ¿Ok? Entonces, acuérdense que estas pruebas no se las hacemos a todas las madres y a todos sus hijos, sino que hay indicaciones específicas, como ya vimos. Es por eso que vemos que las semanas de gestación son un poquito más tempranas, porque ya hay una indicación para hacerlas, ¿ok? Y si esta prueba sale positiva, hay que recordar que el 50% sale negativo de las 24 a 28 semanas y el 85% también sale positivo o reactivo a las 28 a 32 semanas. O sea, no es infalible la prueba. Es por eso que les dije al principio que si sale no reactivo, tenemos que hacer más pruebas. ¿Ok? ¿Algo que quiera mencionar aquí, doctora? No, de hecho, mira, lo que mencionan inclusive del vibrador, bueno, es un aparatito vibroacústico que tenemos de hecho en el Hospital Orán 1. Normalmente lo utilizamos, como bien dijiste, como complemento para estas pruebas de bienestar fetal.
Y bueno, realmente aquí lo importante es que cuando se repita una prueba, o sea, significa que no es del todo suficiente los 20 minutos. Casi siempre son 20 minutos los que se hace, o sea, el tiempo en el que se hace el trazo. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es repetir el trazo cuando pues hay una situación en donde a lo mejor estamos considerando la posibilidad de la interrupción o a lo mejor no es una prueba lo suficientemente reactiva. Entonces, es importante saber que lo ideal es repetir la prueba otros 20 minutos, mejorar condiciones, porque en la gran mayoría de las ocasiones las pacientes están en ayunas. Entonces, deberían tener, pues a lo mejor una solución en donde se les esté pasando ya sea una solución fisiológica, perdón, glucosada, o sea, una mixta o una glucosada, para que esto pues pueda garantizar la parte del bienestar del feto o de que la prueba salga como debe ser, ¿no? Adelante, Vicente. El perfil biofísico. El perfil biofísico va a ser las pruebas de bienestar fetal de las más completas que hay. ¿Ok? ¿Qué mide la prueba? La prueba mide 5 variables, es por eso que es muy buena, porque pues da menos margen de error, ¿no? Mide 5 variables que reflejan la capacidad de aceleración de la frecuencia cardíaca. Vean que también medimos la frecuencia cardíaca, movimientos apropiados, que más adelante les voy a explicar, y el volumen de líquido amniótico, ¿ok? ¿Cómo hacemos la prueba? Ok, miren, la prueba de perfil biofísico también realiza una prueba de no estrés y un ultrasonido para medir líquido amniótico y movimientos, ¿ok? Entonces, se van a requerir por lo menos 30 minutos, eso dice el artículo, para evaluar los movimientos fetales. Entonces, tengan en cuenta que el perfil biofísico incluye otro tipo de exámenes, ¿ok? No es un examen aislado, también que incluye el test de no estrés. ¿Cuáles son los resultados? Ahorita les voy a poner una tablita, pero tenemos que cada variable, que son 5, se va a medir en 0 y en 2. No existe 1, o por lo menos no lo menciona el artículo. No existe 1, es 0 o 2, ¿ok? Y una valoración normal puede ser de 8 o 10. 8 y 10 significa es bueno, 8 o 10, bueno, ¿ok? Es normal. Menos de 6 debe ser interpretado con la situación clínica, ¿ok? Es por eso importante saber todo el historial médico de la paciente y del feto y poder interpretar una calificación de 6 o menor. Y por ahí clasificar una puntuación 6 o menor. Más adelante las voy a... Bueno, aquí, ¿cuál es el manejo? Si el paciente es término, ok, aquí hay dos variables. Si el paciente es término y tiene 6 puntos o menos, se recomienda la inducción al parto, ¿ok? ¿Por qué? Porque el paciente es término, o sea, que el paciente tiene sus pulmones sanos, que el paciente pueda sobrevivir afuera que es viable fuera del útero materno. Entonces, se puede hacer una inducción. ¿Qué pasa si el bebé es pretérmino, pero tiene 6 puntos o menos? ¿Ok? De nuevo, no es una indicación, no es una urgencia médica, sino hay que repetir el test en 24 horas. Y si el test sigue saliendo de 6 puntos o menos, se recomienda la inducción al parto. ¿Qué pasa si el feto tiene menos de 32 semanas de gestación? Ok, como es pues, mucho más inmaduro y puede sugerir una urgencia real, tenemos que repetir el test el mismo día. ¿Ok? Si tiene una puntuación de 6 o menos y tiene menos de 32 semanas de gestación, se repite el mismo día. Y si vuelve a salir con peligro de 6 puntos o menos, se induce el parto. ¿Qué pasa si el feto, el bebé, tiene una puntuación de 2 o menos? O bueno, en alguna, donde leí a veces decían de 4, pero pues podemos decir 4 o 2. Eso significa que tiene una emergencia médica y se debe de inducir al parto inmediatamente, sea o no en término. Y estos son las puntuaciones y así es como vamos a calificar al feto. Vamos a tener 5 variables: movimientos respiratorios fetales, movimientos corporales,
tono, frecuencia cardíaca fetal y volumen de líquido amniótico. ¿Ok? Los movimientos respiratorios fetales van a ser normales si hay uno en 30 segundos en 30 minutos. Uno anormal, o sea, computación de 0, sería ausencia de movimientos respiratorios de 30 segundos en 30 minutos. Movimientos corporales. 3 o más movimientos amplios en 30 minutos. Y es puntuación a 0 de 2 o menos movimientos amplios en 30 minutos. Vean, acuérdense que aquí es 3 o más o 2 o menos. No podemos poner un punto, es 0 o 2. Tono, 2 o más episodios de extensión-flexión. Anormal, extensión lenta con flexión parcial. Frecuencia cardíaca fetal, 2 o más episodios de aceleración asociados a movimientos fetales en 20 minutos. Esta es la prueba de no estrés. Anormal, menos de 2 episodios de aceleración asociados a movimientos fetales en 20 minutos. Ok, acuérdense, la frecuencia cardíaca fetal en el test de perfil biofísico es lo mismo que el test de no estrés. Volumen de líquido amniótico. Más de una bolsa de líquido amniótico que mida 2 centímetros en eje vertical. Este es el IFA. Y uno anormal sería falta de bolsas o tamaño inferior a 2 centímetros en el eje vertical. Y como ya les mencioné, esta es la puntuación. 10 y 8 es bueno. ¿Ok? Bueno, como comentario en el 8, dice, en caso de que el volumen de líquido amniótico sea anormal, hay que pensar en una hipoxia crónica. 4 y 6 es posible hipoxia aguda y 2 es hipoxia grave. Acuérdense que todos estos test nos indican principalmente dos cosas, acidosis fetal e hipoxia fetal. ¿Ok? También, como ya les comenté en la tablita de los test que hay un perfil de biofísico fetal corto, o también se le dice perfil biofísico modificado, en donde solo se toman dos variables, el test de no estrés y el volumen de líquido amniótico, o sea, las dos últimas, ¿ok? Y en el test de líquido amniótico, si el AFI es mayor a 5 centímetros y la NC reactiva, es normal. ¿Ok? Y pues esta se prefiere, y si alguna de estas dos, perdón, si alguna de estas dos no es normal, o sea, es anormal, pues se considera que se requiere más estudios, ¿ok? Y pues dicen que esta se usa mucho porque toma menos tiempo y es menos variable en la valoración interobservador. Porque, por ejemplo, movimientos respiratorios, corporales y tonos, pues un doctor puede decir, yo siento como que sí se movió un poquito, o yo creo que esta es una extensión, o ese tipo de cosas. Entonces, se toma la frecuencia cardíaca fetal y el volumen de líquido amniótico porque son las que menos tienes que tener una valoración subjetiva como el examinador. ¿Algo que le gustaría mencionar, doctora? Aunque, bueno, sí, no sé si ustedes habrán revisado, y pues tú, Vicente, si habrás leído o revisado algo. Bueno, en realidad el perfil biofísico incluye varios test, ¿no? Varias pruebas, por así decirlo. El test de Manning es el que nos reporta a nosotros el ultrasonido, en donde está descrita la serie, o sea, es una serie de parámetros en relación a movimientos respiratorios del feto, la actitud fetal, por ejemplo, y obviamente también incluye la valoración del líquido amniótico, que en el caso en el que se puede hacer por pozos, que es el índice de Phelan, es el que nos reportan con cierta frecuencia, y también el grado de madurez placentaria, que aquí se incluye la madurez, más bien el índice de Granum, que es el que normalmente se utiliza para evaluar la madurez placentaria. Todas estas, junto con la valoración no estresante o el test no estresante, forman o integran el perfil biofísico. Nada más quería yo comentar lo del test de Manning,
que muchas veces todos piensan que el test de Manning incluye también la prueba sin estrés, y realmente no, esa parte. El test de Manning es el reporte que nos da el ultrasonografista, que sigue varios parámetros, y uno de los más importantes son los movimientos que tiene el feto, los movimientos fetales, los movimientos respiratorios y la actitud fetal. Okay. Continuamos. Gracias. Ok, velocimetría de la arteria umbilical, esto es Doppler. ¿En qué mide la prueba? Mide los componentes hemodinámicos de la impedancia vascular y se utiliza para restricción de crecimiento intrauterino. ¿Cómo se hace esta prueba? Bueno, se puede utilizar diferentes tipos de arterias, pero se prefiere la vena umbilical porque es más accesible, ¿no? Dependiendo, claro, de la posición del feto. ¿Cuáles son los posibles resultados? Pues aquí son muchos tipos de resultados porque se valoran muchos tipos de índices, como el sistólico, diastólico, la resistencia y la pulsación. Y pues dependiendo de cuánto nos den estos índices, el manejo va a ser... esto no lo entendí, o sea, no entendí como que la combinación de palabras. Dice, una prueba con velocidad de flujo diastólico bajo reverso es predictiva de alto riesgo de muerte fetal en una semana y es criterio para inducir el parto. Entonces, o sea, todo lo de velocidad de flujo diastólico bajo reverso, pues supongo que es algo que ves durante estos índices, pero no, honestamente no lo entiendo. Es la medición de la onda. Ustedes, si se fijan en la imagen que tienes arriba, se ven unos picos y abajo se ven unas, como ondas invertidas, va. Ese flujo le llaman el flujo reverso. Solamente se puede establecer o evaluar a través de la imagen Doppler que se realiza en el trazo o en el momento en el que se está haciendo la imagen. Está en relación al flujo vascular de la arteria umbilical o cerebral media del producto. Ok. Bueno, entonces si entiendo bien, si este patrón nos aparece, significa que hay muy alto riesgo de que el feto muera en una semana, ¿no? No. ¿Doctora? Bueno. Siguiente. El test de estrés. ¿Te dejas? ¿Ande? Ok. El test de estrés, el de post o también llamado oxitocina, es pues una prueba, como bien nos dice, donde vamos a someter el bebé a un estrés. Este estrés es debido a la oxitocina. Como recordamos, la oxitocina induce contracciones uterinas y tiene un muy alto valor predictivo negativo. Solo el 0.3 de cada 1000 fetos mueren con un resultado negativo. ¿Qué quiere decir? Que si esta prueba sale negativa, o sea que no hay ningún tipo de patología en el feto, nos da un muy buen nivel de confianza que el feto efectivamente no tiene ninguna patología. En otras palabras, hay muy pocos falsos negativos. El manejo. Si este resultado sale positivo, se va de nuevo, no podemos concluir, no podemos precipitarnos y concluir que el feto se encuentra muy mal y se necesita una inducción, sino que se requieran más estudios. Sin embargo, vale la pena mencionar que este estudio casi ya no se usa debido al costo, la complejidad y las contraindicaciones, como un feto preterino, sangrado o cirugía uterina. Y debido a que el test de no estrés, o sea, el test sin estrés y el perfil biofísico son alternativas más accesibles y menos, digámoslo así, que ponen en menos riesgo al feto, pues debido a que no se le inyecta oxitocina, no se le inyecta nada. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, si las contracciones uterinas son inducidas y existen más de 3 por más de 40 segundos, en 10 minutos significa que es un test, pues, positivo y, o sea, que es malo. Bueno, aquí lo dice, un test positivo significa que tiene desaceleraciones tardías o variables. Recordemos que las desaceleraciones significan que el corazón no puede adaptarse a los estresantes, en este caso la oxitocina, y por lo tanto
es un resultado pues poco favorable para el bebé. Y si el test es negativo es lo mismo que normal. Esto quiere decir que el feto, que el bebé puede adaptarse a diferentes estresantes. Y también hay otras, en algunas bibliografías vi que solo se divide en positivo y negativo, y en otras que se dividen en este estrés, que es patológico, que es de peor pronóstico, no concluyente, que no se cumplen los criterios de clasificación, o no valorable, que es no se considere en que pues prácticamente no lo podemos valorar. Y eso es todo del test de oxitocina. ¿Quiere mencionar algo, doctora? Sí, claro. Nada más. Se está cortando mucho. Cuando hablamos de la PET, déjame. No sé si bueno, es que ya se está gastando la pila. Estoy buscando cómo conectarlo. Normalmente cuando nosotros hacemos la PTO o la prueba de tolerancia a la oxitocina, no necesariamente le vamos a gotear oxitocina a la paciente. Tampoco necesariamente le vamos a inyectar oxitocina. Cuando hablamos de una prueba de tolerancia a oxitocina, se supone que la oxitocina va a generar lo que es los pezones y esto naturalmente va a liberar oxitocina. Sí. Podemos nosotros tener entonces una respuesta en el sentido estricto de acá generar una respuesta en el feto. Podemos hacer la prueba de tolerancia a la oxitocina. No es que no esté indicada o que ya esté contraindicada, sino que es una prueba que hacemos específica, ingresada, que sabemos que podemos en cualquier momento interrumpir la gestación si o resultara positiva, que nos hable de que hay un riesgo de pérdida fetal. Obviamente esto lo tendríamos que tener todo pues bien documentado para poder hacer la prueba de tolerancia a la oxitocina. O sea, lo que yo voy es a que no es que esté contraindicada, sino que se hacen casos especiales muy, muy específicos y que pues obviamente no necesariamente tiene que ser con oxitocina exógena, puede ser oxitocina endógena. ¿Ya? Ok. Gracias, doctora. No, gracias a ti, Vicente. Ok. Y uno de los últimos estudios que vemos, el último estudio que vamos a ver, es el registro cardiotocográfico. Y pues no se usa tanto como antes debido a mejores alternativas como el perfil biofísico y el test de estrés. Y pues, ¿qué mide la prueba? Es una prueba predictiva de alta sensibilidad, pero muy baja especificidad, donde los casos existe un marcado déficit de oxigenación, pero no es buena para fetos compensados. O sea, simplemente va a medir la actividad cardíaca, la actividad cardíaca dependiendo las contracciones uterinas. Y pues, ¿cómo se hace? Si el paciente está en decúbito lateral, se coloca el transductor en el abdomen y un tocodinamómetro en el fondo uterino. Esto tengo entendido, pues supongo que es introducir el tocodinamómetro por la vagina. ¿Y cuáles son los resultados? Es normal si hay de 110. Vicente, ¿me escuchas? Bueno, el tocodinamómetro también existe externo. O sea, Okay. lo real es que siempre se pone, de hecho, el tococardiógrafo tiene un dinamómetro y un Doppler. El tocodinamómetro es el que se pone arriba. No sé si ustedes han visto cuando se toma la prueba sin estrés, son dos monitores o dos artefactos que se ponen en el abdomen. Uno es el tocodinamómetro, que es el que va a registrar la actividad, la intensidad de las contracciones uterinas, y el otro es el Doppler. Entonces, sí hay tocodinamómetros intravaginales, pero esos no los usamos. Utilizamos los internos. Gracias, doctora. Y es normal el estudio si existen de 110 a 160 latidos por minuto en 10 minutos, con una variabilidad de 5 a 25 latidos por minuto en 2 aceleraciones. O sea, que las aceleraciones suben o bajen de 5 a 25 latidos por minuto. Es sospechoso si existe bradicardia o taquicardia leve, con ausencia de aceleraciones o desaceleraciones leves, y se considera patológico, o sea, malo, si existe bradicardia o taquicardia grave, que la variabilidad sea menor a 5 latidos por minuto, con ausencia de aceleraciones y presencia de desaceleraciones.
De nuevo, aquí que nos indica una prueba patológica que el feto no tiene la capacidad de mecanismos compensadores. Y, y esto es el registro cardiotocográfico, que son los diferentes valores que podemos tomar. E igual lo dividimos los resultados entre 32 y más y menos de 32 semanas de gestación. Y eso es todo. Ahorita va a seguir mi compañero Montoya. ¿Ya se ve? ¿Hola? Sí, ya se ve. Sí se ve. Gracias. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poquito de las técnicas para valorar la salud fetal transparto. El monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal es una herramienta muy útil que nos permite diagnosticar hasta el 90% de las pérdidas del bienestar fetal. De manera tradicional se hacía con un estetoscopio de Pinar, pero a partir de la década de los 70, con la introducción de la vigilancia electrónica fetal, este se ha convertido en el método más utilizado y la podemos dividir en una directa o en una indirecta. El monitoreo también lo vamos a dividir en un monitoreo intermitente y monitoreo continuo. El monitoreo intermitente es definido por el Merlo como una auscultación con el método más fiable que se disponga en periodos de 20 minutos cada hora, o una auscultación durante 1 minuto postcontracción cada 15 a 20 minutos en la primera fase del parto y posteriormente cada 5 minutos en la segunda fase del parto. Este monitoreo intermitente va a estar indicado para todos los embarazos de bajo riesgo de pérdida del bienestar fetal. Y la guía de práctica clínica nos recomienda que el monitoreo continuo únicamente se va a utilizar en aquellas pacientes que tengan factores de riesgo, como un trabajo de parto prolongado, conducción de trabajo de parto con oxitocina o dificultad de auscultación del foco fetal. Este cuadrito lo saqué del Merlo, donde se hizo un metaanálisis comparando el monitoreo continuo y la auscultación intermitente, y se detectó que el monitoreo continuo incrementaba la tasa total de cesáreas y de los partos instrumentados y solo lograba una discreta disminución de la mortalidad perinatal. Por lo tanto, es que no se recomienda tener un monitoreo continuo en todos los pacientes. La vigilancia electrónica interna o directa consiste en la introducción de un electrodo bipolar en el cuero cabelludo fetal, donde nos va a medir las diferencias eléctricas en el cuero cabelludo y en el exterior, y a través de un electrodo de referencia en el muslo materno se va a registrar en el tococardiógrafo la frecuencia cardíaca fetal. Esto va muy de la mano con el monitoreo de la dinámica uterina. Y la vigilancia electrónica indirecta es la que comúnmente todos conocemos, que es a través de ecocardiografía Doppler. Vamos a hablar un poquito de las definiciones que ya mencionó mi compañero Vicente, nada más para tenerlas un poquito más presentes. La frecuencia cardíaca fetal va a ser la basal, va a ser la cifra promedio aproximada redondeada a incrementos de 5 latidos por minuto en un segmento de trazo de 10 minutos, y para que la línea basal sea interpretable debe ser por lo menos interpretada en 2 minutos, la duración mínima. La frecuencia cardíaca normal va a ser de 110 a 160 latidos por minuto, y todos los valores que sean menores a esto o mayores a estos van a ser una bradicardia o taquicardia respectivamente. Nosotros vamos a definir la variabilidad como las fluctuaciones de la frecuencia cardíaca fetal de la línea de base, que son irregulares en amplitud y en frecuencia. Las podemos subdividir en ausentes cuando no es detectable, mínimas cuando son menores a 5 latidos por minuto, moderadas entre 6 a 25 y marcadas de más de 25. Y las aceleraciones como un aumento brusco de la frecuencia cardíaca, que debe aumentar a más de 5 latidos por minuto y debe durar por lo menos 15 segundos desde el inicio. Dentro de las definiciones que más nos van a interesar van a ser las desaceleraciones. Como ya les comenté, este monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal va muy de la mano con
con la actividad uterina. Y las desaceleraciones precoces van a ser aquellas que inician justo en el momento que se da la contracción uterina. Aquí podemos ver en el dinamómetro cómo se va dando la contracción uterina y de mismo modo la frecuencia cardíaca fetal va disminuyendo. Esto lo podemos explicar ya que el feto durante la contracción uterina disminuye su frecuencia cardíaca para tratar de disminuir las demandas de oxígeno y poder soportar este periodo, por así decirlo, de hipoxia que se está dando por la contracción uterina. Estas desaceleraciones tempranas son totalmente normales y fisiológicas y no tienen ningún problema. Después tenemos las desaceleraciones tardías. Estas van a ser aquellas que ocurren posterior a la contracción uterina, o por lo menos dentro de un intervalo de 20 segundos. Aquí lo que ocurre es que nosotros tenemos la frecuencia cardíaca normal y se da la contracción y a pesar de esto se mantiene la frecuencia cardíaca normal. Es hasta después, pasado un tiempo que empieza a disminuir la contracción uterina, que también cae la frecuencia cardíaca fetal y se interpreta como una descompensación donde el feto ya no pudo mantener este metabolismo a nivel cardíaco por la disminución del aporte de oxígeno, es que hay esta disminución de la frecuencia cardíaca. Es una descompensación y estas son las que ya consideramos patológicas. Aquí lo podemos ver también, cómo se da la contracción uterina y la frecuencia cardíaca sigue normal, como si nada. Y es tiempo después que se da la contracción uterina que disminuye la frecuencia cardíaca fetal como una descompensación. Y esto ya nos habla de una posible hipoxia. Luego tenemos las desaceleraciones variables. Estas las podemos dividir en desaceleraciones típicas y atípicas. Y estas van a ser aquellas que se pueden presentar antes, durante o después de las contracciones. Las que van a ser típicas inician con una pequeña aceleración, luego hay una desaceleración con una recuperación rápida y una aceleración al final antes de regresar al valor de base. Estas desaceleraciones típicas, son las que son de buen pronóstico, mientras que las atípicas van a ser todos aquellos patrones desacelerativos que no podamos clasificar, y estas ya son más de un pronóstico incierto, pero que generalmente se asocian a hipoxia. Los patrones de frecuencia cardíaca los podemos dividir en tres grandes rubros. Los patrones de normalidad van a ser aquellos que tienen una línea de base entre 110 a 160 latidos por minuto, con una variabilidad entre 5 a 25 latidos por minuto, con las aceleraciones transitorias o con ausencia de desaceleraciones, o bien que tenga desaceleraciones precoces que vimos que son normales. Podemos clasificarlos como patrones anómalos, donde va a estar clasificada la taquicardia, una bradicardia leve de 100 a 120 latidos por minuto, desaceleraciones variables típicas en más del 50% de las contracciones, ritmos saltatorios de corta duración o un ritmo silente de corta duración, y los patrones propiamente ya patológicos que van a ser una bradicardia grave, desaceleraciones tardías, desaceleraciones variables atípicas en más del 50% de las contracciones, ritmo saltatorio ondulante mantenido o un ritmo silente mantenido, y estas son, así es como generalmente lo hemos ya visto en varias bibliografías, que veíamos que nada más lo mencionaban 1, 2 y 3, y va a ser el 1 el normal, el 2 que no está bien definido o indeterminado, y el 3 que va a ser un trazo anormal. En términos generales, el que nosotros detectemos a través de este monitoreo un patrón patológico nos permite hacer el diagnóstico con toda seguridad de la pérdida del estado de bienestar del feto, ya que estos patrones tienen una fidelidad hasta del 95%. Otro de los métodos que nosotros tenemos para hacer la valoración fetal es a través de una prueba de pH. De hecho, este es considerado como que dentro de las valoraciones intraparto como que el estándar de oro, ya que nos da la información más precisa, y consiste que a través de la introducción de un amnioscopio se toma una pequeña muestra de sangre. Si el pH que nosotros encontramos es de un 7.2 a 7.25, se vuelve a hacer la prueba dentro de 30 minutos. Si encontramos de un inicio
un pH menor de 7.2, en ese mismo momento se toma otra muestra de sangre y se prepara la madre para cirugía. Si nosotros confirmamos que el pH está bajo en la segunda muestra, se hace una extracción expedita del feto, y de lo contrario, se permite continuar el trabajo de parto y se hacen tomas repetidas de sangre del cuero cabelludo de manera periódica. En el Williams se mencionaba que este procedimiento era, a pesar de que es el mejor, como que no es muy utilizado. ¿Sí se llega a hacer en algún momento, doctora? Doctora. ¿Sí se me escucha? Creo que no está en la reunión. Ay. ¿Qué procede? Creo que se quedó sin pila. Sí, no está en la reunión. Doctora. Disculpen, ¿me pueden escuchar? Sí. Ahora sí, doctora. Mil disculpas. ¿Dónde se quedó, doctora? No sé si tienen ahorita algo que comentar, alguna pregunta o algo. Sí, de hecho yo estaba en la exposición y yo le había preguntado, Sí. había mencionado lo de la medición de pH a través de una muestra del cuero cabelludo fetal, Sí, así es. que es muy utilizada y que es, bueno, no que es muy utilizada, que es muy buena y que es considerada como que el estándar de oro para la valoración intraparto, pero que William mencionaba que no era muy utilizada. Entonces quería preguntarle si sí se utilizaban. No, realmente no es que no se utilice, hijo. Lo que pasa es que sí es una de las más certeras en cuanto a el diagnóstico de sufrimiento fetal. De hecho, es la única que nos puede hablar de sufrimiento fetal. Pero como tenemos otros valores que nos pueden orientar para no esperar hasta ser más agresivos con esa prueba de la toma de sangre del cuero cabelludo. O sea, en este sentido, esta prueba nos va como que a amarrar el diagnóstico de que el bebé está sufriendo. Lo que pasa es que no es la única que nos da esa orientación, por eso la respuesta o la indicación, el cambio que ha habido en relación al hecho de determinar un riesgo de pérdida fetal, significa que si tenemos los otros parámetros alterados, es suficiente para interrumpir el embarazo. O sea, que no necesitamos a fuerza que nos diga que tiene sufrimiento fetal para ya sacar al bebé. No sé si me explico. Sí, Entonces, sí. si nosotros tenemos poca confiabilidad en que los estudios realmente nos están aportando esa prueba, ese diagnóstico de que el bebé tiene riesgo de pérdida fetal, entonces a lo mejor procedemos a hacerla. Pero pues obviamente no es necesario llegar hasta eso. O sea, demostrado que con los otros parámetros podemos nosotros interrumpir la gestación y sacar en mejores condiciones a ese feto. Okay. Sí, en el hospital realmente no lo hacemos, realmente no es necesario. Tenemos pues los otros estudios no invasivos que podemos tomar en consideración para poder decidir interrumpir la gestación.
Ok. Perdón, discúlpenme por tanta interrupción y la tardanza. Y ya para terminar, igual se menciona el uso de la oximetría de pulso fetal, en el que se mete un oxímetro por la cavidad uterina. Y el William mencionaba que cuando se introdujo esta nueva técnica, se registraba de manera confiable la saturación del feto en el 70-95% de las mujeres, durante casi hasta el 88% del trabajo de parto, y que las saturaciones transitorias menores al 30% eran consideradas normales, a menos que duraran más de 2 minutos. Cuando se introdujo esta nueva tecnología, se hicieron varios estudios para analizar qué tanta utilidad aportaba para la valoración fetal, y se encontró que disminuyó la tasa de las cesáreas hasta en un 10% por un estado fetal no alentador, pero las aumentó hasta en un 19% por distosia. Y en un metaanálisis que se realizó no se encontraron beneficios de la vigilancia electrónica fetal más oximetría comparado con solo la vigilancia electrónica fetal. Tanto así que poco tiempo después que se introdujo al mercado este oxímetro fetal, a un par de años se retiró porque no tenía mucho beneficio. Y ya las otras alternativas que no profundicé mucho en esto porque eran espacios muy pequeños que se mencionaban en el Williams y como que no le daba mucha importancia porque no se utilizaban mucho, y ya se comentó un poquito de esto en la clase de Vicente. Ya. Bueno, en realidad cuando nosotros hacemos la valoración anteparto es una, y cuando hacemos la valoración transparto, pues es otra, ¿no? En este sentido, lo importante que tenemos que tener a consideración es que siempre tenemos que contar con las herramientas necesarias para poder hacer todos los estudios, y sí se necesita del apoyo de un ultrasonografista intervencionista. Esto quiere decir que es un radiólogo que, además de hacer pues los estudios, es capaz de utilizar otras herramientas o hacer otros procedimientos que son denominados así invasivos, o que son un poquito más agresivos, para poder establecer un diagnóstico ultrasonográfico. Y pues bueno, antes, bueno, no teníamos, siempre era necesario contar con un materno fetal. Ahora pues tenemos la fortuna de que cada vez hay más subespecialistas, y obviamente pues ha cambiado un poquito la percepción de ciertas limitaciones que teníamos para poder establecer el manejo o el diagnóstico. En la actualidad, los estudios no invasivos nos pueden dar pues la suficiente confianza para poder determinar que hay riesgo de pérdida de bienestar fetal. Creo yo que esto es realmente importante, sobre todo porque hemos tenido pacientes con productos con restricción, hemos tenido pacientes con productos de madres cardiópatas, diabéticas, casos muy complicados como lupus, como trastornos tiroideos, por ejemplo. Y obviamente esto nos hace a nosotros utilizar pues más estudios para poder tener la decisión correcta, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en pacientes diabéticas, que sabemos que el producto puede ser que sea un producto con más peso al estimado, pero realmente sea un producto inmaduro. Y tomar la decisión de interrumpir la gestación no es tan fácil, porque obviamente muy probablemente saquemos un bebé en malas condiciones, ¿no? Que amerite a lo mejor un manejo más agresivo por parte de neonatología y tarde mucho más tiempo en recuperarse o en ganar el peso o la madurez pulmonar adecuada para subsistir. Entonces, por esa razón es que sí necesitamos una valoración bien establecida, un diagnóstico bien establecido para poder entonces hacer el procedimiento pues adecuado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo les sugiero que se aprendan hasta cierto punto el saber, como mencionó Vicente, el hecho de tener una calificación del índice del test de Manning o del perfil biofísico, es lo que nos va a dar la pauta para poder tomar una decisión en lo que respecta a la monitorización fetal anteparto.
Me parece prudente que ustedes revisen y se aprendan bien esa tablita en donde habla de la calificación en cuanto al momento en el que se hace la estimación del líquido amniótico, la valoración de la madurez placentaria y de las calificaciones o de la puntuación que den, ¿no? Eso es importante para que nosotros podamos tomar una decisión sin necesidad de que la paciente esté en trabajo de parto o sin que la paciente tenga algún otro antecedente. Creo que si ustedes estudian bien esa tablita, pues les va a aportar mucho. Y el saber que hay categorías en relación a la valoración transparto, a veces establecer a las pacientes en determinadas categorías, pues eso nos va a dar la pauta para saber si es necesario realizar algún otro tipo de prueba de bienestar fetal. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quieren comentar algo? No, doctora. Ah, bueno, ya pensaba que no les estaba yo escuchando porque estaba fallando un poquito esto. Pero pues bueno, ¿qué tema sigue para que revisemos mañana? Bueno, el miércoles. Trastornos hipertensivos en el embarazo, doctora. Ok. Muy bien, pues entonces nos veríamos el miércoles. Mañana lo veo un poquito difícil, la junta es ampliada en la dirección. Esto quiere decir que a veces nos lleva un poquito más de 2 horas, pero además son las jornadas de cáncer cervicouterino. No sé si en algún momento ustedes pueden ustedes entrar, les puedo mandar el link para que puedan ustedes entrar a las pláticas. Son como 3 pláticas más que pues hoy empezaron las jornadas, pero mañana todavía siguen. Entonces, si ustedes quieren en la mañana, en el transcurso de la mañana les paso el link, es a través de la plataforma Teams. Bueno, ustedes ya la conocen, pues obviamente hay ciertas cosas que son importantes, sobre todo para cuando veamos cáncer cervicouterino. Y pues bueno, se las paso mañana, así que yo voy a estar en las jornadas y voy a estar también en la Junta de Gobierno. Y bueno, mañana no tendríamos clase en la tarde, pero si quieren puede ser de provecho estar en las jornadas. Les puedo pasar también la carta, el díptico donde está el programa, para que ustedes vean a qué temas quieren entrar y pueden entrar sin mayor problema. Si alguno de ustedes va a entrar, me avisa para que yo hable también con el doctor Rubio, que es el que está a cargo del programa a nivel de la Secretaría, y pues les permitan el acceso. Yo creo que no debe haber ningún problema. Gracias, doctora. Le voy a mandar el link al jefe de grupo, a Rodrigo, para que pueda compartirlo con todos ustedes. ¿Sale? Doctora, ¿es el mismo número al que le había mandado mensaje? El número sí, no cambio el número. Mi equipo es el que se dañó, pero todo esto. Ah, ok. Pero pues ya me pasaron tu número y creo que ya lo tengo otra vez, así que ahí te voy a mandar el link para que puedan entrar mañana. ¿Vale? Es a partir de las 8 de la mañana, creo que termina poco más del mediodía, como a la 1 más o menos. No es obligación que entren a todos, tampoco es obligación, no va a contar como calificación, es una invitación de mi parte porque hay temas muy interesantes, sobre todo que pues, claro, todos son sobre el cáncer cervicouterino, pero les puede ser de interés alguno de los temas. Gracias, doctor. Doctora, una preguntita, del periodo de Semana Santa, ¿cómo lo va a manejar? Pues yo no tengo vacaciones. Yo trabajo en el hospital. Si acaso saldré 1 o 2 días, los días festivos. Si ustedes quieren, podemos tener clases. O sea, yo no estoy cerrada a eso. Podemos vernos temprano, de hecho, para que tengan ustedes el resto del día para hacer alguna otra actividad. Y yo sin problemas puedo correr mi horario en la mañana y ver la forma de poderles atender en las mañanas las clases. No me acuerdo ahorita, no tengo ahorita a mano ¿cómo se dice? El calendario, no sé cuándo salen o cuándo inician. Pues se supone que esta semana sería la última, ya a partir de la siguiente, pues ya entraríamos en el periodo vacacional, entre comillas, sí. Pues ustedes me dicen, o si ustedes me dicen queremos tener clase, yo sin problema, yo no tengo vacaciones.
Pero si ustedes me dicen queremos respetarlo de acuerdo al calendario, sin problema, no pasa nada, yo les vuelvo a ver. De todos modos ya está pues perfectamente, yo creo, bien acomodadas las fechas para que no se atrasen. Igual si quieren tener 1 o 2 días clase, yo no tengo ningún problema. Ustedes me dicen queremos tener clase y yo estoy con ustedes. De acuerdo, doctor. Entonces nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Y ya le comento. Me avisan, por chat, sí. Gracias. No, de nada, al contrario. Que tengan una bonita tarde. Les mando un abrazo a todos, que estén bien. Gracias, doctora, igualmente. Tengan un buen día. Muchas gracias, doctora. Bueno, doctora, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Bueno.